sesiones de Power BI. Así que nada, con nosotros está Ana María, ¿sí? Quien va a hablar sobre modelamiento con DAX en Power BI, ¿sí? Aquí lo tengo el tema, ¿sí? Sí. Así que nada, desde ya muchas gracias a María, se lo dejo en muy buenas manos y pues nada, son todos tuyos. La piscina abre Bueno, oficialmente. yo estoy escuchando el audio de alguien. Porfa, los que tenéis el audio abierto, que lo cerréis. Bueno, fenomenal. Bueno, pues aquí vamos a hablar de Power BI en este evento. Mi nombre es Ana Bisbé. Como decía antes, pues sí, efectivamente yo soy cubana, vivo casi 20 años en España. Yo soy freelance, soy consultora y formadora en Business Intelligence. Tengo una página web, ahí tienen mi Twitter y el correo por si acaso se quieren comunicar, y estoy en LinkedIn y me podéis contactar sin ningún problema. Yo soy partner, soy Microsoft Partner homologado en Power BI, soy Data Platform MVP y soy trainer en LinkedIn. Los cursos precisamente que tengo grabados generalmente tienen que ver con la temática de Power BI. Ahora mismo uno de los cursos, por cierto, está gratuito, así que si tienen interés me lo dicen y después les pongo el enlace. De todas formas está en los recursos. Entonces, desde el inicio yo formo parte del grupo de usuarios de Power BI en Madrid, en Madrid, España, y actualmente lidero algo que hemos creado que se llama Power Platform Madrid, que es un meetup y que actualmente pues está haciendo la función de Power Platform España, para vincular y presentar todas las ciudades y hacer un buen tejido de comunidad de Power Platform en Madrid y en toda España. Yo estoy encantadísima, de verdad, de estar hoy con este evento que están desarrollando en Perú. Yo además tengo familia peruana, tengo muchos objetos peruanos adornando mi casa, tengo un especial cariño por Perú, y de verdad es que es un gusto, de verdad, enorme estar con todos ustedes. Y vamos a hablar de lo que hemos venido. Pues fíjense, el enfoque que le vamos a dar es a DAX como lenguaje de expresiones para el modelo tabular, pero cuidando, protegiendo nuestro modelo. Vamos a ver qué situaciones se nos pueden dar y cómo nosotros con DAX podemos solucionar estos escenarios. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver? Lo primero es que Power BI por dentro tiene algo que se llama el modelo tabular. Entonces, podemos trabajar con tres tipos de modelos. Puede ser la tabla única, que es al estilo Excel. Ya podíamos cambiar este estilo a partir de Excel 2013, pero mucha gente se ha quedado con ese estilo, y es esa tabla única, lo que solemos llamar también la sábana de Excel, con tantísimas columnas donde no están definidas las entidades y está todo mezclado ahí. Ese es el peor escenario, ese es el peor modelo que podemos hacer. Luego tenemos un modelo que se llama copo de nieve y que aquí está normalizado, es decir, nosotros vamos a encontrarnos con que tenemos enlaces entre las tablas de dimensiones. Es decir, ahora mismo vamos a encontrarnos este enlace entre producto y subcategoría que podemos deshacer y debemos deshacer para conseguir un mejor modelo de un mejor modelado en nuestro informe de Power BI. Bueno, pues el mejor de los modelos es el modelo estrella. Aquí ya nosotros lo que vamos a tener es un modelo denormalizado, con lo cual nos hemos quitado esas relaciones. Y fíjense cómo tenemos una tabla, en este caso es esta tabla, la tabla de hechos, y todas estas tablas se van a relacionar directamente con la tabla de hechos. Y DAX adora este modelo, lo adora. Funciona de maravilla cuando nosotros tenemos un modelo en estrella. Puede ser que tengamos varias estrellas, no pasa nada, hay quien le llama constelación. Perfecto, tengamos varias estrellas que a lo mejor tienen dimensiones que se combinen, pero que cada tabla de hechos tenga definida su estrella. Eso ayuda mucho al rendimiento de las consultas. Entonces,
¿qué enfoque le vamos a dar a DAX? Pues lo primero es crear medidas base con DAX. Y esto está muy vinculado con el tema del modelado. ¿Para qué creamos las medidas base? Porque no trabajamos con estas medidas originales. Si nosotros tenemos cantidad, precio, coste, tenemos, qué sé yo, por ejemplo, el transporte, todos esos, siempre que sean las columnas originales, esas no las vamos a utilizar. Vamos a crearnos medidas, por ejemplo, como este caso, un agregado muy sencillo, que es utilizar esa columna cantidades y sumarlas, los valores que hay en esa columna. Y ya de esta manera, nosotros cada vez que necesitemos trabajar con esa columna, vamos a trabajar con cantidad, como medida, y la vamos a tener protegida por esta expresión. Y la columna original la dejamos oculta. No es bueno trabajar con las columnas originales desde el punto de vista de optimización del rendimiento. No utilizamos las columnas base y las ocultamos para que además todo el Power BI, por ejemplo, las Q&A, las preguntas y respuestas, todas las funciones de Machine Learning no tengan en cuenta las columnas originales, sino las medidas que nosotros estamos preparando. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a tratar columnas originales siempre que necesitemos contar filas o registros. Fíjense, nosotros tenemos la tabla de ventas, tenemos la tabla de clientes y es posible que además de tener, por ejemplo, la suma de las cantidades, el mínimo precio, es decir, aquí en los agregados son sum, max, min, average, todo eso, ¿no? Pero además tenemos para contar. Podemos contar el ID de clientes, podemos contar el distinto, es decir, la cantidad distinta de apariciones que tenemos en ese cliente o sencillamente contar las filas. Es bastante eficiente en muchos escenarios. Sencillamente contar las filas de la tabla, va a contar las filas visibles una vez que se han producido los distintos filtros y ya lo tendríamos, con lo cual sería muy eficiente. De esta manera, fíjense que si nosotros utilizamos estas medidas aquí la única diferencia la encontramos en Canadá, que tiene un cliente que no ha tenido ventas. Entonces, claro, pues ahí está la diferencia en los conteos que estamos haciendo. Luego, en el caso de producto, pues sí hay muchos más productos que no se han vendido. Es decir, un cliente quería decir yo que no había comprado. Aquí son los productos, hay 606 productos de los cuales solo se han vendido 158. Entonces, bueno, jugando con estos conteos, nosotros vamos a poder trabajar con estas medidas. Y en los dos casos son medidas básicas. Estamos usando un agregado sobre una columna y esto es lo primero que tenemos que mirar y nos va a permitir proteger mucho nuestro modelo. ¿Qué puede pasar? Que yo quiera agregar más de una columna, es decir, quiero decir cantidad por precio. Bueno, pues para esto ya lo que vamos a utilizar es una expresión de este tipo. Es como la suma, pero con la X. Y eso es un iterador en DAX. Es una función que va a recorrer la tabla que le pasemos aquí como primer parámetro, va a recorrer la tabla y lo que va a hacer entonces es ejecutar la expresión que tengamos al lado. En este caso son dos columnas de la misma tabla. Trabajamos con iteradores que están en DAX y no creamos columnas calculadas. No hay que crear esa columna importe. Eso le hace mucho daño al modelo. Se puede pensar que si yo tengo el importe calculado voy a ir más rápido. No, con DAX no es así, con el modelo tabular no es así. Menos columnas y menos valores granulares, es decir, menos valores distintos, pues nos va a dar un mejor rendimiento. Y luego, pues, como dije antes, ocultar todas esas columnas base. ¿Qué puede pasar? Que tengamos cantidad y el precio de venta. El precio de venta es una característica, o en este caso se llama precio catálogo, que le pertenece al producto. Quiere decir, precio catálogo es un atributo de la entidad producto. ¿Y qué debemos hacer entonces? Dejarlo en producto. Estamos protegiendo nuestro modelo tabular. Esa columna que pertenece al producto no pertenece a la venta. La venta se ha vendido con el precio que nosotros tenemos aquí. Pero a nosotros sí que nos va a interesar
comparar cómo se ha vendido el producto. ¿Qué pasa si yo lo hubiese vendido al precio de catálogo? Que estoy vendiendo por encima, por debajo del precio de catálogo. Bueno, pues en ese caso lo que hacemos es el mismo SumX, es el mismo iterador. Seguimos recorriendo la tabla venta. Hola Ricardo. Seguimos recorriendo la tabla venta y lo importante es que utilizamos las funciones de relación. ¿Sí veis? Es decir, nosotros utilizamos Related, nos vamos de venta. Estamos utilizando Related porque lo que vamos a buscar es en el lado 1 de la relación. ¿Veis? Related aquí porque nos vamos al lado 1, nos traemos el precio catálogo, lo multiplicamos por cantidad y todos esos valores los sumamos al final. Es decir, es un patrón, es muy sencillo y esto es un escenario muy repetitivo que tenemos en muchas ocasiones. Bueno, pues igual los iteradores, las relaciones entre las tablas, lógicamente si no está la relación creada, no podemos utilizar el related, y el uso de dos funciones de navegación que son related si vamos del muchos a 1 y related table si vamos del 1 al muchos. Es decir, dejemos el modelo sano. El atributo es de producto, no es de ventas y por tanto lo dejamos en producto. No creamos columnas calculadas, no creamos esa columna para importe ni esa columna para importe catálogo. No rompemos la estructura del modelo. Entonces fíjense que ya una vez que nosotros hemos creado las medidas, ¿qué hacemos? Pues las utilizamos. Importe catálogo menos importe, es decir, A menos B, ¿por qué? Porque ya A la tenemos creada, B la tenemos creada. O aprovechamos y utilizamos variables. Es muy cómodo trabajar con variables y además es óptimo. Esto tiene muchas ventajas. En cuanto al rendimiento de la consulta es mejor, pero además, fíjense que aquí nosotros tenemos la expresión, con lo cual la lógica de negocio la estamos viendo. Hay muchos casos en los que las variables me han salvado, pero de tener que montar una estructura súper compleja. Las variables con DAX funcionan maravillosamente. Ponemos la palabra var, toda la expresión, var, toda la expresión, y luego al final de la definición de las variables, return, y es lo que vamos a devolver, digamos, que va a consumir esas variables. Si no se utilizan aquí en la parte de return, no ocupan, no importa que, que se hayan creado, no se invocan, con lo cual no se evalúan, y luego cuando se evalúan realmente me devuelven un valor y se convierte en una especie de constante a la hora de hacer, por ejemplo, aquí la resta, ¿no? Es efectivo. Y entonces, incluso fíjense cómo nosotros podemos tener las variables dentro del propio SumX. Es decir, nosotros vamos a hacer el recorrido. A ver, un segundo que aquí. Ahora sí. Vamos a hacer el recorrido del SumX, lo hacemos una sola vez y dentro ponemos las variables. Es decir, no se pierdan el trabajo con variables porque la verdad es que nos puede ofrecer unas ventajas tremendas. Todo esto tiene que ver con modelado. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Para qué usamos esto? Pues para dar respuesta a nuestra lógica de negocio. Y en lo primero que pensamos es en los filtros. Fíjense, cuando nosotros tenemos una expresión creada con DAX, esa expresión nos va a devolver un resultado. ¿En dependencia de qué? En primer lugar, en dependencia de la expresión DAX. Es decir, aquí lo que me está diciendo es que suma todas las filas, todos los valores de la columna cantidades de las filas visibles de la tabla ventas. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a cuáles van a ser las filas visibles, pues van a depender de los filtros que tengamos. Entonces, si utilizamos una tabla sin segmentar, sin nada en las filas, o si utilizamos una tarjeta, no hay filtros, por tanto estamos viendo toda la tabla, todas las cantidades. Pero fíjense que en cuanto nosotros utilizamos una tabla o una matriz, ese mismo valor, ese 60.397 es el mismo. ¿Ves? Nosotros lo tenemos aquí, pero claro, estamos realmente haciendo acciones de filtrado. En esta fila se está filtrando para Alemania, aquí para Australia, aquí para Canadá.
Y luego, pues aquí en este caso, por ejemplo, para accesorios y Alemania. Y en este caso, pues es para ropa y Francia. Y estamos filtrando. Aquí se están haciendo acciones de filtrado y son consultas que se están haciendo, consultas DAX que van por debajo y en cada uno de los casos está utilizando esos filtros. Pero luego están los filtros que nosotros mismos preparamos. Fíjense, con segmentadores. Los slicers que nosotros tenemos en Power BI, que pueden ser de número, de texto, de fecha, lo que sea. Que no tenemos slicer, pues los 60.000. Que empezamos a aplicar filtro, pues estos valores empiezan a cambiar. ¿Vale? Entonces esto, que lo sepamos porque lo tenemos ahí. Fíjense que si yo lo veo aquí aquí, esto por ejemplo, para que se vea, si yo cambio, por cierto, ya que estoy mostrando esto, tanto la presentación como este ejemplo, este PBIX, con los datos originales de los que se alimenta, todos yo los voy a compartir. Así que van a estar a vuestra disposición, todo lo que ustedes necesiten lo van a tener. Y si no, bueno, pues me tienen en LinkedIn, lo que os haga falta lo podemos ver. Pero fíjense cómo nosotros, de la que estamos moviendo aquí y trabajando con los segmentadores, van cambiando. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora son 1888, ¿por qué? Porque son las filas que han quedado visibles en la tabla venta a partir del juego de filtros que nosotros hemos hecho. Entonces, esto es lo que ocurre. Entonces, fíjense, hay una opción que es que nosotros, esto es lo de los contextos, hay una opción y es que nosotros trabajemos con el panel de filtros. Y esto me ocurre mucho con los proyectos o con los alumnos en clase. ¿Qué pasa? Que el trabajar con el panel de filtros es cómodo, es fácil. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo necesito quedarme con el valor de las cantidades vendidas para un país en concreto, que es Australia. Entonces, yo quiero que el valor de Australia, que estos 13.345, se me muestren en una tarjeta. Entonces, ¿qué puedo hacer al inicio? Pues crearme una tarjeta y con el panel de filtros, pues ya está. Selecciono Australia y efectivamente me va a dar el valor correcto. Y esto no va a tener problema. Pero el plan B y lo suyo es que nosotros lo hagamos con DAX. ¿Por qué razón? Porque el filtro, dicho en cubano, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque luego, ¿qué nos ocurre? Que esto que está muy bien, en los dos lugares me da lo mismo. En cuanto aparezca un filtro por esa misma columna de país, que por ejemplo venga alguien y me selecciona Alemania, se ha quedado en blanco. ¿Y por qué se ha quedado en blanco? Pues se ha quedado en blanco porque imagínense, aquí yo tengo el filtro hecho por Australia, ¿verdad? Aquí lo tenemos que está filtrado. Pero es que si yo le digo que es Alemania, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente esto no puede ser Australia y Alemania a la vez. El filtro para este caso de aquí, ¿vale? Este filtro me está diciendo que el país es Australia, es decir, esta tarjeta, y aquí yo le digo que es Alemania. O es Australia o es Alemania, no se puede hacer las dos cosas. Entonces, es muy inestable y para eso entonces es preferible que nosotros trabajemos con DAX, que da igual lo que hagamos, que no se nos va a romper. Entonces, tenerlo en cuenta porque es muy útil que trabajemos con DAX para solucionar esta lógica de negocio y no nos fiemos del panel de filtros. Aquí, para que si acaso les pasa esto de que se quede en blanco, es muy sencillito utilizando DAX también en la función if y la función isBlank, pues romper esto aquí que queda feo, que es en blanco y, por ejemplo, que quede cero, lo que ustedes quieran poner. Vale, pues entonces, ¿qué pasa? Que utilizando esta misma idea de trabajarlo con DAX, pues nosotros vamos a poder realizar
cosas de lógica de negocio con DAX, como pueden ser, por ejemplo, comparaciones. Si nosotros queremos comparar ese valor que tenemos en Australia con el resto de los países, pues podemos hacerlo con DAX. ¿Qué pasa? Que vamos a utilizar una función DAX que se llama Calculate. Calculate es una función DAX que es la única que permite modificar el contexto de filtro. ¿Qué ocurre? Calculate lo que le dice en esta expresión, ¿qué es lo que le está diciendo? Voy a poner la tabla. Fíjense lo que dice Calculate. Dice, oye, me da igual que tú aquí estás filtrando por Alemania, aquí es Australia, aquí es Canadá, Estados Unidos. Pero con esta expresión, que es la que tenemos aquí arriba, aquí lo que ocurre es que imagínense que estamos en un semáforo y ¿qué pasa con la columna cantidad? Que se rige por el semáforo. Aquí el semáforo dice, está en verde, pues pasas. El semáforo dice, está en rojo, pues te detienes. Pero con Australia no. Aquí, además del semáforo, yo tengo un policía. Y el policía dice, está en verde, pero no pases porque mando yo. Y aquí manda Calculate. Calculate es ese policía. Vale, entonces aquí Calculate lo que está diciendo es, me da exactamente igual qué país tú estás utilizando en tu filtro. Recordemos que aquí nosotros estamos, cada una de las filas filtra por un país distinto. Y Calculate le dice, yo te digo a ti que el país que vamos a tener en cuenta es Australia. Y esa forma de definir el contexto de filtro por Calculate nos permite a nosotros hacer muchísimas cosas, como por ejemplo, puede ser sacar la diferencia entre el valor de Australia y el resto. Evidentemente, esta columna no la vamos a tener en un informe, pero sí que nos interesa sacar este valor para poder, por ejemplo, hacer este tipo de resta. Vale, entonces hay una opción en Power BI que es utilizar las medidas rápidas que ya tiene este cálculo. No tendríamos que hacer el Calculate. Yo prefiero que lo hagamos nosotros a mano para que tengamos claro de qué es lo que ocurre con el Calculate. De todas formas, yo miro las medidas rápidas, las miro por dos razones. Primero, porque a veces hay que ir rápido y vas sacando expresiones como churros, es decir, que salgan rápidamente las expresiones DAX, pero también por aprender. ¿Por qué razón? Porque en las expresiones DAX que está utilizando el grupo de producto en las medidas rápidas está lo óptimo, está lo más eficiente, está lo que realmente nos va a devolver un mejor rendimiento. Entonces hay que echarle un vistacillo, yo lo recomiendo por eso. Entonces fíjense que nosotros con esto utilizamos Calculate, que es la función que nos va a permitir a nosotros devolver el contexto de filtro que queremos, en este caso es Australia, perdón, y tenemos otras funciones, como puede ser values. Values, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para comprobar en una expresión y decir, en este caso, dame el valor solo para cuando el país sea Australia. Es decir, devuélveme el valor de las ventas, pero solo lo quiero ver cuando es Australia. Y si no es Australia, me lo dejas en blanco. De esta forma nos quitamos ese valor repetido y se queda el valor para Australia. Y esto en este caso quizás no se vea bien, pero muchas veces a nosotros nos interesa, dámelo solo cuando estoy al nivel de año, no al nivel de mes, dámelo solo cuando estoy a categoría y no a nivel de producto. Es decir, hay muchos escenarios y la función values nos saca de 1.000.000 de problemas y luego vamos a ver un caso para que ustedes vean cómo también nos sirve. Hay otra función que es all, que nos sirve para ignorar el contexto. Y esto también nos ayuda muchísimo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros utilizamos el all contra la tabla ventas, lo que hacemos es que ignoramos todos los filtros que nos vengan de todas las tablas. ¿Ven el 60.000 como se repite? Se ignora completamente. Y si ahora nosotros empezamos a utilizar filtros, da igual, ese 60.000 se va a quedar ahí. ¿Y por qué se va a quedar ahí? Porque se ignoran. Fíjense que si nosotros nos vamos a ver el modelo, el modelo aquí de ventas, nosotros tenemos la tabla ventas y el filtro por aquí, por la dirección de filtro, nos viene desde cliente, el filtro nos viene desde producto y nos viene desde calendario. Vale, pues si ventas tiene un all, pues todos los filtros se ignoran. Cuidado, cuidado. El all duplica
en memoria la tabla ventas. Cuidado que puede ser una tabla de hecho de millones y millones de registros. Así que vamos a darle con cariño a esa función all que nos va a solucionar escenarios de modelado, pero cuidadín, no vayamos aquí a marear al pobre Power BI. ¿Y qué pasa? Que a nosotros nos ocurre con DAX una cosa, y es que la línea de total no es la suma de las partes. Y eso es algo que es raro, ¿no? Pero es así. Es así. ¿Por qué razón? Porque con DAX todas son consultas individuales. Fíjense, nosotros tenemos, perdón, aquí se está haciendo una consulta para Alemania. Luego, aquí estamos haciendo una consulta para Australia. Aquí estamos haciendo una consulta para Canadá. Toda la fila es una consulta para Canadá. Es decir, son consultas diferentes, pero es que aquí también estamos haciendo una consulta diferente y en cada uno de los casos lo que hace es que se evalúa. La diferencia está en que en rojo se ha hecho el filtro para Alemania, en azul se ha hecho el filtro para Australia, en verde se ha hecho el filtro para Canadá y en el amarillo no se ha hecho filtro para ninguno de los países. Por eso cuando nosotros vemos estos valores aquí, por ejemplo, este 47.000, ¿qué cosa es? Pues es el 60.000 menos el 13.000 de Australia. Y entonces te da ese valor. Pero claro, esto tú se lo tienes que explicar a una persona y ves que no suman o no restan correctamente. Y esto es un dolor de cabeza. Y cuando se tiene que dar explicaciones en temas de informe, estamos fritos. Entonces, bueno, lo que podemos hacer son dos variantes. Primero, hacer todo tipo de trucos y marañas con las tablas y todas aquellas cosas que lo ponemos con el mismo color del fondo para que entonces se vea transparente. Bueno, nada, ni nos calentemos con eso. Para eso está DAX. Con DAX, ¿qué vamos a hacer? Pues opción A, excluimos el valor del total. No voy a sacar el total cuando realmente no sea un caso en que el total se sume. Bueno, se vale, es una opción. Entonces, fíjense en este caso, ¿qué es lo que yo hago? No vas a tener total. Tú dices, bueno, pues yo me quedo con esa medida cantidad, la meto en una variable, esa medida Australia la meto en otra variable. Fíjense que aquí estoy utilizando, estos son comentarios que podemos poner dentro de la propia expresión DAX. Y entonces lo que le digo es como salida. Si devuelves un valor para país, ¿qué significa eso? Que o estoy en Alemania, o estoy en Australia, o estoy en Francia, o estoy en donde estoy. Pero desde luego no estoy en total, porque en total país no tiene un único valor. Están visibles todos los valores de países. Está Australia, Alemania, todos a la vez. Entonces, si tengo un solo valor y además este es el operador AND en DAX, ¿vale? Existe un AND, existe, pero solamente tiene dos opciones y como ven aquí yo quería poner tres y es muy bueno utilizar el ampersand repetido. Bueno, pues si tengo un solo valor, si además la cantidad esta no está en blanco, porque ahora imagínense que aparezca España, España no tiene venta y me aparezca que la diferencia es el menos todo lo que tiene Australia. No, si España no tiene venta está fuera del análisis. Y si además no es Australia, para que a Australia no le aparezca el 0, pues entonces le devuelvo el valor. Fíjense cómo me queda esto, que entonces en el caso de Australia no aparece nada y en el caso de total no aparece nada. Y este es un tipo de expresión que nosotros podemos trabajar apoyándonos en variables, lo que hemos comentado. Entonces fíjense que otra opción es que calculemos el total. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el total? Pues fíjate. Por un lado, bueno, igual utilizamos variables, pero es muy importante que nosotros guardemos el valor de todas las sumas de todas las diferencias para poderlo mostrar. ¿Sí ven? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Que si, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 10 en Estados Unidos y 5 en Australia, pues ese 5
me lo vaya sumando, tengo 9 en Canadá y 5 en Australia, pues ahora son 4 y me sume 5,49 más no sé cuánto, más no sé cuánto, y me dé la suma de las diferencias. Entonces ahí nosotros sí lo tenemos, ahora sí tiene sentido. Este menos 47 es muy difícil de digerir viendo los valores que hay por fila, pero cuando aquí tú ves que tienes 7 y 7,5, no sé qué, entre los positivos y los negativos, pues mira, eso te da menos 19.000 y lo tienes ahí. Entonces, lo de los totales es algo que verdaderamente es interesante que lo manejemos con DAX. Hay algo muy importante que nosotros podemos, se nos puede presentar esta situación, y es un tema que se llama la dirección de filtro cruzado. ¿Qué ocurre? A veces nosotros queremos hacer unos análisis, pero vamos a necesitar cruzar dos tablas de dimensiones, es decir, no nos vamos a quedar solamente con la tabla de hecho. Y entonces fíjense lo que puede ocurrir. Tenemos los cálculos estos, ¿no? Pero resulta que estamos filtrando la tabla producto, fíjense. Estamos filtrando la tabla productos. Cuando, perdón, de la que estamos filtrando la tabla producto, la cantidad, pues es igual como estoy filtrando productos, el filtro se propaga, llega a ventas, me da el cálculo por cantidad. Perfecto. Tenemos entonces por la cantidad de productos, el conteo es igual, un count igualito que de cliente. El distinct count de productos, perfecto. El distinct count de clientes, siempre y cuando lo estemos haciendo sobre la tabla ventas, sale bien, pero fíjense que cuando nosotros estamos obteniendo aquí este count del líder de cliente, pero del de la tabla cliente no se entera. ¿Y por qué no se entera? Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de las mujeres, es decir, estamos aplicando un filtro directamente a la tabla cliente, esto va a salir mal. ¿Y por qué es eso? De nuevo por el modelo. Si aquí el secreto siempre está en el modelo. Fíjense que nosotros estamos filtrando por productos. Yo quiero ver los productos de color rojo. Fíjense que en este caso, aquí nosotros lo que vamos a tener es un filtro para el color rojo. Luego filtramos de nuevo y filtramos por el color azul y luego filtramos por el color verde. Es decir, se van a hacer consultas distintas para cada uno de los filtros y todas van a ir bien porque tenemos esta dirección de filtro. Y después, ¿qué va a pasar? Que no va a ir hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque precisamente la dirección de filtro va de uno a muchos. Y entonces, ¿qué pasa? Que Power BI nos permite que cambiemos esto, pero no lo hagan de verdad. Eso, si decía antes que aquello era pan para hoy, hambre para mañana, lo de cambiar la dirección de filtro cruzado del modelo es realmente suicidarse. Porque es especialmente, a ver, si tenemos una única tabla de hecho, el mundo no se va a acabar, al infierno no vamos a ir. Pero como tengan dos tablas de hecho, ya sí va a ser aquello una locura. Pero además se puede solucionar con DAX. Fíjense, este es el modelo de datos, no queremos crear columnas calculadas extras y no queremos cambiar la dirección de filtro cruzado porque tenemos DAX, si es que lo tenemos solucionado. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos en el propio Calculate, el mismo que hemos estado usando hasta ahora, que es el que manda con el contexto de filtro. ¿Y qué utilizamos en Calculate? Pues esto que se llama Cross Filter. ¿Y qué va a hacer? Va a cambiar esta dirección de filtro, pero en lugar de hacerlo en el modelo, fíjate que lo pone en both, lo pone como en las dos direcciones, pero en vez de hacerlo en el modelo, lo hace en este cálculo específico, en esta medida con DAX, con lo cual nosotros vamos a poder entonces hacer el filtro que vaya desde color hasta ventas y que luego vaya desde ventas a cliente. Y es solo eso, utilizar esa cláusula cross filter dentro de Calculate y se modifica el contexto de filtro poniéndolo en doble dirección. Y da igual, porque fíjense que es exactamente el mismo patrón. Aquí lo que hay que decirle es qué columna de cada tabla está formando parte de la relación. Claro, damos por sentado que las tablas
están relacionadas. Y entonces, con esta solución, nosotros vemos que efectivamente todos los casos dan bien. Y ya podemos nosotros trabajarlo y jugar con el femenino y el masculino y lo que se quiera, que los valores a nosotros nos van a dar bien. ¿Por qué? Porque está teniendo en cuenta el contexto de filtro que le estamos indicando y además la estructura que creamos con el Calculate. Y en todos los casos nos va a dar bien. Vale, entonces ténganlo en cuenta que no hay que modificar el modelo y lo vamos a tener bien así. Vale, entonces fíjense, hay un pedacito que tengo incluido que es el base de tiempo con DAX. Se acaba de terminar una charla donde se ha visto de forma magistral mucho enfoque relativo al base de tiempo. Yo de verdad que les recomiendo que se vean después del evento, cuando empiece a publicar las presentaciones y los vídeos, que los vean porque el evento es muy completo y tiene muchas presentaciones. Entonces, en el caso del base de tiempo, claro, también hay acciones de modelado y las hacemos con DAX. Nosotros podemos crearnos la tabla calendario de muchas maneras. De hecho, hay muchas acciones que tienen que ver con el modelado que nosotros las debemos hacer desde Power Query con M. Todo lo que nosotros podamos hacer con Power Query y M, hagámoslo allí. Por ejemplo, podemos crear allí la tabla de calendario, pero bueno, estamos viendo una sesión de DAX y, por ejemplo, con la función calendar o con la función calendar junto a la función add columns o una expresión de este tipo donde nosotros estamos mezclando el calendar con el row, con el generate. Es decir, el DAX es un lenguaje riquísimo con una versatilidad enorme y lo podemos aprovechar. Necesitamos esa tabla calendario que sea del 1 de enero al 31 de diciembre y que nos devuelva absolutamente todos los días, todos los días, sin duplicados, sin saltos, da igual, aunque nosotros nada más que vendamos de lunes a viernes, no importa, pero que la tabla de calendario, para que las funciones de base de tiempo que vamos a ver ahora puedan funcionar bien. Vale, pues entonces hay una plantilla que con DAX que hicieron Alberto Ferrari y Marco Russo, fundamentalmente Marco, que está aquí, que la pueden ver, la pueden descargar y pueden aprender bastante DAX con eso porque ellos tienen, sí que tienen los ejemplos, digamos, de muchas columnas que nos pueden necesitar. Que podamos necesitar. Bueno, ¿para qué usamos estas tablas calendario que tenemos? Bueno, pues puede ser para acumulados. Los acumulados puede ser el clásico year to day, es decir, desde el inicio del año hasta hoy, es ese total acumulado, ese running value que tenemos de toda la vida. O nosotros la podemos controlar con cualquier expresión y decir, bueno, pues mira, yo quiero ahora calcular desde el inicio de, quiero utilizar mi tabla calendario. Sí. Bien. Vale. Yo quiero Luego, utilizar sobre mi esa tabla. barra guinda, clic derecho. Cambiar tipo de gráfico. Espérate. Y acá, sin sí. salirse, por favor, aquí a su derecha. A veces se quieren salir en la parte izquierda. No, ahí. Donde puse la flecha roja, lo dan clic. Bajan todo esto hasta encontrar la primera opción del grupo XY dispersión. Pero esto es conmigo. XY Yo creo que se ha colado otro audio, ¿no? Sí, selecciona el primero. Vale, qué susto. Yo Listo, decía, aceptar nada más. Vale, pues No toque más perfecto. nada. Vale, pues seguimos entonces aquí con los Y acumulados. debe aparecerlos. Pero ¿y cómo podemos? Y debe aparecerlos aquí arriba unos decimales. Ya. Ay, gracias, desapareció. Vale, Eso lo hice yo. Sí, tranquila, yo voy a estar monitoreando eso. Vale, gracias. Pues fíjense, los acumulados. Entonces, tenemos, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? El year to day, pero que también tenemos la opción de, por ejemplo, quedarnos
con los dos últimos e irlos calculando de 2 en 2. Y entonces vamos acumulando los 2 últimos meses. ¿Por qué? Por lógica de negocio. Es decir, fíjense que el DAX está ahí, lo tenemos listo y lo que nosotros vamos a hacer es combinarlo pues a lo que haga falta. Entonces, el year to day, fíjate, estas son las cantidades mensuales. Estas son las cantidades mensuales. Este es el year to day, el acumulado. Cuando se acaba el año, el acumulado se corta, se vuelve 0 y fíjate que vuelve a empezar. Pero cuando nosotros tenemos los 2 meses, este 306 es la suma de los 2 meses anteriores, es decir, del 162 y el 144. El otro, pues los dos, y así nosotros podemos jugar con cualquier cálculo que tengamos que hacer. Nos ayudamos mucho de Calculate y de las funciones de BI de tiempo, como en este caso es el Dates in Period, esta que tenemos aquí. Vale, pues entonces hay muchas funciones, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, el Previous Year, podemos sacarlo del año pasado, podemos sacar mucho mejor el Same Period Last Year, que claro, ya no me va a dar todo en cualquier fecha lo del año pasado, sino el mismo periodo del año pasado, además les ha quedado el nombre. Y no se pierdan la función Date a the Day, que esta está muy bien porque además nosotros podemos, voy a ponerla en grande, podemos decirle cuántos niveles para delante y para atrás y a qué nivel. ¿Y qué tiene? Tiene year, tiene quarter, tiene month y tiene day. Con lo cual, en muchos casos yo necesito trabajar los días de 10 en 10, o necesito los últimos 45 días, o necesito un semestre que son 6 meses, o lo que sea. Y aquí vamos a poder hacer toda la combinación que queramos. Entonces, pensar, si tenemos la tabla calendario y jugamos con estas funciones de BI de tiempo, vamos a poder hacer realmente lo que nos haga falta. Todo está inventado. Hay funciones como el Total Year to Day, donde tiene lo que se suele llamar Syntax Sugar, que ya tiene Calculate metido dentro, o como en estos casos donde nosotros realmente ponemos el Calculate. Entonces, fíjense que hay una funcionalidad que es hipótesis o what if, que tiene Power BI, que esta funcionalidad está aquí. Si nosotros nos vamos a modelado, es esta de aquí, que pasa, nosotros creamos un parámetro y con ese parámetro entonces nosotros vamos a poder jugar. Ahora voy a mostrar cómo, pero lo muestro en la presentación mejor. ¿Ves? Creamos un parámetro meses, por ejemplo, que vaya de menos 12 a 12 y va a crear una tabla que se va a llamar meses con su medida ya preparada, que es un selected value, es decir, él se va a quedar con el valor que nosotros estemos trabajando en el segmentador. Este es el segmentador y se queda con este valor. Y entonces esta medida la utilizamos nosotros en el cálculo anterior. De forma tal que si la persona quiere saber, bueno, quiero saber la comparativa con el mes pasado, pero también con hace 2 meses, pero también con hace 4 meses, ningún problema. Nosotros podemos dejarlo que esto lo maneje el usuario. Menos 3 meses, perfecto. Está comparando, así que vemos que está el 14 aquí, el 144 y han pasado 3 meses. Menos 6, pues han pasado 6 meses. Fíjense que esto lo tenemos aquí, menos un mes, me está devolviendo el valor del mes pasado, y si nosotros le damos menos 2, pues aquí va a ser menos 2, y si le damos menos 5, y es así de fácil y así de rápido. Nosotros creamos el parámetro y Power BI se encarga de trabajar con la tabla meses, que la crea solito, y con esta medida que, como ven, es el selected value de esta columna. Entonces es muy cómodo y muy fácil de trabajar. Entonces fíjense que nosotros podemos trabajar con rangos dinámicos también. No se pierdan las funciones today, las funciones dates in period, las funciones de mes, de trimestre, de todos. Dates between también está muy bien para jugar con esto. Y entonces fíjense que con estas funciones combinadas podemos hacer cosas de este estilo. Por ejemplo, fíjense,
Aquí nosotros tenemos, este es el mismo, la línea de tiempo con los datos que estamos mostrando. En el primer gráfico, pero te voy a hacer al revés, cierro este, eso es. En este caso que estamos mostrando, el último mes, pero el último mes dinámico. Estamos usando funciones de today, month, de ese tipo de cosas para que lo trabaje. Aquí estamos, el último mes calendario es el mes pasado, del 1 de abril al último día, al 30 de abril. Aquí, ¿qué estamos mirando? Pues el último mes vivido. El último mes que hemos vivido nosotros es del 17 de abril a hoy, que es 16 de mayo. Y luego, pues aquí tenemos el próximo mes. Pues bueno, pues el próximo mes va a ser desde hoy hasta un mes así, o desde el inicio de los tiempos hasta hoy, o cualquier combinación de esto. Y nos deja hacer este tipo de gráficos. Y esto parece que nos hemos trabajado un formato condicional ahí muy bueno, y no es con formato condicional, sencillamente estamos usando varias medidas y nos permite hacer este tipo de cosas. Y el BI de tiempo nos ayuda también a hacer estas cosas de diseño. Hay un último caso al que me quiero referir, y es cuando tenemos más de una relación. Es decir, nosotros tenemos una tabla calendario y tenemos dos fechas, fecha de entrega y fecha de orden. ¿Cómo solucionamos este caso? Bueno, hay dos opciones. En el primer caso, ¿qué hacemos? Tenemos dos relaciones, una única relación va a estar en activa, y ¿cómo lo vamos a calcular? Con DAX, utilizando la tercera función de relación. Antes usamos related table, pues ahora tenemos esta que se llama use relationship. Bueno, pues con la relación creada, aunque esté inactiva, si nosotros la trabajamos en el cálculo, utilizando esta función, pues nosotros tendríamos que indicar cuáles son las columnas de las dos tablas correspondientes, y qué nos permitiría con esta tabla calendario, que es con la que ellas se están relacionando. Voy a hacer el filtro y me va a permitir analizar las dos medidas como si dos medidas cualquiera se tratara, y ahora yo voy a poder diferenciar las órdenes contra las entregas, y entonces la medida lo va a hacer todo aquí. Esa es una opción que está muy bien, que es válida, que además me permite hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque tengo una única línea de tiempo que la va a definir la tabla calendario, y lo puedo hacer. Otra opción que también es válida es tener más de una tabla calendario. ¿Por qué razón? Porque con esta opción nosotros podemos trabajar otra forma es decir, digamos, desarrollar otra forma de hacer el análisis. Para crear la tabla nueva, sencillamente nos vale. Esto es una expresión DAX válida. Aquí yo estoy creando una tabla que se llama entregas, una tabla que se llama entrega, que es esta, que va a surgir a partir de la tabla calendario. Es un copiar y pegar hecho en DAX aquí, y más nada que eso, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos permiten esto? Bueno, pues que tengamos ahora un eje para el calendario y un eje para la entrega, es decir, un eje para la orden, un eje para la entrega. ¿Y qué va a pasar? Pues que con esto podemos seleccionar el valor de la orden y podemos saber cuándo se entregó. Las órdenes de febrero, ¿cuándo se entregaron? Se entregaron en febrero, en marzo y en abril. O las órdenes que se entregaron en marzo, ¿cuándo se habían pedido? Pues bueno, va a depender, ya les digo, del análisis que ustedes tengan. Y fíjense que sobre todo el enfoque que le he dado a la sesión tiene que ver con el modelado. DAX es un lenguaje maravilloso y que va mucho más allá de lo que hemos visto, y sobre todo también nos sirve muchísimo para cosas de visualización. No se pierdan, porque hacemos barbaridades para conseguir algo. Muchas veces, para que el gráfico quede de la forma que yo quiero,
pasamos muchísimo trabajo configurando con propiedades, con cosas, cuando una expresión DAX nos puede ayudar en el título, en el formato condicional, en muchísimas cosas. De verdad, no se pierdan el lenguaje DAX para también, que no he querido incluirlo en la sesión, pero el DAX para mejorar la visualización no tiene precio ni comparación. Entonces, ¿cómo podemos concluir la presentación? Pues que el mejor amigo del buen informe que nosotros vamos a presentar es el buen uso de DAX. DAX está listo, está esperando para que lo utilicemos. Recuerden, lo primero, M y Power Query, pero esta sesión no va de eso. Pero eso es lo primero. Cuando nosotros hayamos conseguido con M y con Power Query tener esa consulta ya fuerte con esa tabla que va bien al modelo de datos, pues entonces llega el momento de DAX y ahí lo vamos a trabajar. El mejor amigo de DAX es el buen modelo tabular. Es decir, toda la base de Power BI no es la visualización, sino es un buen modelo tabular. Recordemos trabajar con medidas, recordemos trabajar con variables de verdad que son óptimos y que va a ir muy bien. Y luego que hay que evitar a toda costa que nosotros creemos columnas calculadas si realmente necesito crear una columna, hacerlo con el M, con DAX, con Power Query, traerla desde allí, no crearla. Hay muchas razones de optimización de consulta, que bueno, la sesión no nos daba todo, pero de verdad, si tienen que traer una columna, traigan la de M, del Power Query, no la traigan de aquí. Y luego, pues, no trabajen con la doble dirección de filtro cruzada porque realmente es muy, muy dañino. Bueno, ya les digo que para mí un placerazo y tengo alguna preguntita por aquí, así que voy a aprovechar. Y me dice Rodolfo que, deja ver que no se ve bien. A ver, dice Rodolfo, entiendo que uno de los objetivos de las funciones DAX es que nos ayuden a prescindir el uso excesivo de filtros y slicer. Fíjate, no exactamente. Los filtros, los segmentadores en Power BI son fabulosos. Son fabulosos. Cuando nosotros estamos trabajando con un informe, el hecho de poder tener estos segmentadores es que nosotros no tengamos necesidad de tener todos estos filtros aplicados estrictamente a cada uno de los casos. Es decir, el uso de segmentadores es buenísimo. Fíjate, mira, voy a limpiarlos un momentico. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los 60.000 desde el inicio de los tiempos, pero si yo quiero todos de las mujeres, yo no tengo que tener una medida con DAX para que me dé el femenino, sencillamente lo utilizo aquí. ¿Qué quiero de los hombres? Pues aquí lo tengo. ¿Qué quiero los que tienen entre 3 y 5 hijos? También lo tengo. Es decir, el segmentador cumple su rol. Ese slicer es fundamental en el análisis que nosotros tenemos. Además, en Power BI se pueden sincronizar. Podemos tener un slicer en una página que se sincronice con los demás. La cuestión está en que nosotros utilicemos este tipo de acciones. Estas sí son las que no son buenas. Fíjate, aquí tenemos un filtro donde decimos a mano, el país es Australia. Entonces, fíjate, sería muy sencillo crear de esta manera una tarjeta para Australia, una para Canadá, una para Estados Unidos, una para Francia y una para lo que sea. Perfecto. Y eso lo hacemos en un minuto porque creamos una, le damos el formato y luego tenemos esta opción de copiar y pegar el formato y nos sale rapidísimo. O utilizamos preguntas y respuestas. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso está bien hasta que venga alguien y te utilice este segmentador de aquí. Es decir, que lo que no podemos
es diseñar el informe para que no sea sostenible. Fíjate que tú mismo vas a poner este filtro porque en un momento determinado alguien te dice, óyeme, mira, mejor lo ponemos un filtro por países porque aquí apareció una tablita o tienes un mapita o porque estas cosas se van enriqueciendo y no te acuerdas que la restricción que tiene esto de que no se ve afectado por una, que también lo puedes cambiar. Aquí tienes formato, que tienes esto de editar interacciones y entonces tú le dices, mira, si yo toco aquí, que no se cambie esto. Ya esto es morirte ya. Esto es algo que no debemos, déjame quitarlo por cierto. Esto es algo que sí, no lo debemos hacer porque eso ya entonces es ponerse es de chinos, vaya, ir hilando y eso realmente que realmente que no. Deja ver, Eduardo, primero tienes una pregunta que dice, también destacar que los segmentadores están más pensados para el usuario final, ya que puede definir intuitivamente la información que se quiere ver y la que no. Claro, el segmentador está muy bien porque ya te digo, fíjate que aquí tú dices, yo quiero Australia, punto, sin discusión. Pero en este caso tú dices, yo quiero ver la cantidad de quién, pues de los bachilleres en Alemania. Eso ahí ya lo tienes y tienes aquí el filtro que te dice, está filtrando por bachiller y está filtrando por Alemania. Con lo cual, con un único dato, una única expresión, cantidad, tú tienes toda la combinación de todos los filtros que sea. Lo que pasa es que tú lo que necesitas es que en este cálculo de aquí, el país siempre sea Australia porque te lo pide tu regla de negocio. Entonces, sobre tu otra pregunta, gracias Elías, sobre tu otra pregunta, DAX Studio es una herramienta que la crearon también Marco y Alberto, los italianos, que realmente no la crearon ellos desde cero, pero que sí, ellos son los que llevan esa herramienta para crear expresiones DAX y para, digamos, para optimizarlas y todo lo demás. Yo te diría que DAX Studio es, sí, ahora voy, Luis, que DAX Studio es una herramienta muy buena, pero fíjate que ahora mismo la herramienta que se está promoviendo es el tabular modeler o algo así que se llama. Ahora lo miro, déjame ver si lo tengo aquí entre los recursos, porque ha habido unas presentaciones que entre está Alberto y Marco, a ver, ahora lo miro, no, si no lo busco en un instante, porque realmente está, un segundín, que está muy buena la herramienta, ¿eh? Espérate, te lo digo Tabular Editor. Eso es, Rodolfo, lo sabías. Ese es, el Tabular Editor. Vale, copio aquí el enlace, copiar el vínculo. Aquí. Fíjate, les voy a copiar aquí. Esto es un juego de 4 vídeos que se hicieron en YouTube y que esto de verdad que es una maravilla. ¿Qué recomiendo? Pues hay una, a ver, ¿dónde está en la presentación? Uy, ¿qué pasó? La presentación. Fue la... Ay. ¿Qué recomiendo? Ay, ¿por qué se va? Segundo. Hola. Esto era para mostrar La Habana. Dime. Sí, nada. Sí, pensé que ahí estaba en mute. Sí, está bien, María. Espera. Un segundín que no sé por qué. Se me va. Aquí. Vale. Bueno, no sé. No sé qué estoy haciendo, pero no pasa nada. Aquí.
Ay, vale. No, no me deja. Ah, claro, ya. Es que las tengo ocultas. Madre mía, qué tontería. Vale, pues entonces, aquí en recursos, les dejo, hay dos cursos gratuitos de Alberto Ferrari y Marco Russo. Esto no se lo pueden perder. El primero es con Excel, el segundo es con Power BI. DAX es DAX. Y nos vale el curso primero, que es con Excel, y nos vale el segundo. Eso es algo que no se pueden perder. Son gratuitos. Ahí están. El primer curso está además traducido al español con sus subtítulos. Además está en español y en DAX. Es decir, que no es máquina. Está traducido. Y luego el segundo sí que solamente verlo en inglés, por favor, ni se les ocurra, porque está en lenguaje máquina rarísimo. Hay libros, aquí se los dejo los libros, las guías y todos estos recursos. Libros, bueno, mis cursos de LinkedIn que los paso rápido. Y luego, fíjense que hay unos recursos de Microsoft donde también hay bastantes cosas que tienen que ver con DAX. Y a ver si lo tengo aquí, bueno, en YouTube, la comunidad, pero fíjate, hay algo que sí que les voy a recomendar, que es la guía. Hay una guía que lo hicieron, como no, los italianos, como no puede ser de otra manera. ¿Qué pasa con esta guía? Esto es como una referencia de lenguaje, pero va mucho más allá. Imagínate, tú buscas Calculate. Buscas Calculate. Sí, yo les voy a compartir la presentación, el PBIX, es decir, esto íntegro. Y si tienen alguna dificultad, se ponen en contacto y por LinkedIn y yo se los dejo. Esto tal cual está aquí. Además, con los orígenes de datos para que lo puedan reproducir. Si tienen algún problema con esto, me lo dicen. ¿Veis? Ven, por ejemplo, aquí, bueno, aquí cuentan que para qué sirve Calculate, qué es lo que tiene, te dan ejemplos, pero ejemplos de ellos. Y además luego te dicen artículos que ellos han hecho, los italianos, donde aparece Calculate y luego te dan el enlace a lo de Microsoft. Pero si te buscas, por ejemplo, el ZoomX, además, te dicen que el primer parámetro, tú necesitas la tabla porque es la tabla que se va a iterar. Y luego la expresión que tienes por dentro es una expresión que genera contexto de fila, que eso realmente son cosas importantísimas cuando nosotros estamos modelando. Fíjense que yo la sesión no la enfoqué en tema de DAX como contextos y qué significaba el de filtro y el de fila, no, sino cómo nosotros usando DAX solucionamos escenarios de modelado. Escenarios de modelado sobre todo sin el de DAX. No, espérate, te lo copio aquí directamente, mira. Fíjate. Que además pongo el zoom, por si alguien lo quiere, se quiere quedar con él y no lo puede tener. Los